Vamos a hablar sobre las guías de ondas rectangulares. Si bien vamos a hacer un proceso demostrativo, pero que quede bien claro para ustedes, estimados estudiantes, que lo que más importa es saber utilizar las fórmulas, no tanto el proceso demostrativo, sino saber utilizar las fórmulas, ¿ya? Eso que quede bien claro, porque lo importante, no vamos a redescubrir la pólvora, o sea, no vamos a demostrar cómo salen esas fórmulas. Que sí, voy a hacer un proceso rápido, ¿ya? Pero lo importante es saber utilizar las fórmulas, porque este es un conocimiento ya antiguo, ¿no? Entonces, lo más importante es saber utilizar las fórmulas, tener una idea de cómo salen, pero más que cómo salen, demostrar las fórmulas, perdón, utilizar las fórmulas. Bueno, nosotros habíamos hecho las guías de ondas, se está viendo, ¿no es cierto? Se está viendo la guía de onda circular. Se ve, ¿no? Por lo menos alguien dígame sí, porque no estoy regresando. Sí, ingeniero electrónico, sí se ve. Sí, ingeniero. Bien, ahí tenemos las guías de ondas. Ustedes pueden ver que aquí estamos con este borroncito, fíjense, este de acá. Esto es, en mis copias, eso es pues eso es el plumón. Recuerden que estas son nosotros decimos los docentes la preparación de clases, o sea, es una hoja resumen. Y nadie es, por práctica, cuando es profesor, resuma lo más sintético, ¿no? Resume lo que puede hacer en clases, lo que puede hacer en la pizarra y algunas cositas más para que le haga recordar, ¿no? Porque uno siempre estudia un día antes o una hora antes, da una leída. Y si va a ser lo más sintético, a veces no puede recordar, peor cuando pasan muchos años. Entonces, a veces hace y a veces hace algunas demostraciones para él nomás, pues para él nomás, no para el estudiante, ¿no? Para que le ayude, porque mientras el estudiante está copiando, el profesor ve la hoja, trata de leer para recordar, para que se pueda explicar. Entonces, esa es la hoja de resumen de las clases. Bueno, para ustedes, yo estoy compartiendo mis hojas de clases, algo así como un libro en forma manuscrita, por decir así. Pero cuando uno hace clases presenciales, no hace todo, hace una parte nada más, hace una parte, no tiene por qué hacer todo, pero al profesor le sirve para hacerle recordar, al profesor le sirve para poder hablar. Mientras ustedes están copiando ahí en la pizarra, uno da una lecturita, recuerda y rapidito. Para eso ayuda, para eso sirve las clases preparadas, ¿no? Bueno, pero en este caso ustedes están recibiendo todas mis clases preparadas, porque eso es lo que he visto, que es una de las tantas formas, no sé cómo harán los otros docentes, es una de las tantas formas en las cuales podemos avanzar en clases virtuales. Entonces, un poco que no se ve, pero primero vamos a hablar sobre lo que es guía de onda circular. Es como si fuera una guía de onda, como un cilindro, ya está, ¿no es cierto? Es como un cilindro así. Ya está. Y por ese cilindro hueco, por ahí va a haber la guía de onda. Por ahí va a transmitirse el campo electromagnético que va a viajar como onda. ¿Ya? Esa es la guía de onda. Esa es la guía de onda circular, ¿no? Guía de onda circular. Entonces, ya sabemos, por lo que hemos estudiado en el curso de teoría de campos electromagnéticos, que cuando son, por ejemplo, aplicaciones rectangulares como la guía de onda rectangular, usamos pues coordenadas rectangulares. Si son aplicaciones circulares, usamos coordenadas cilíndricas o coordenadas polares, ¿no es cierto? Si son otro tipo esferas, usamos coordenadas esféricas. ¿Se puede usar en una esfera coordenadas rectangulares? Sí se puede usar, no está prohibido. Eso hemos aprendido del curso de teoría de campos electromagnéticos. Sí se puede usar, sino que el inconveniente es muy laborioso. O sea, no está prohibido utilizar coordenadas, ¿no?
No está prohibido de utilizar coordenadas rectangulares en aplicaciones cilíndricas. Sí se puede usar, sino que es muy laborioso. Pero cuando se usa en aplicaciones cilíndricas, coordenadas cilíndricas, resulta más fácil. Incluso tenemos laplaciano, tenemos rotacional, tenemos divergencia, gradiente, todo tenemos en coordenadas circulares, en coordenadas cilíndricas, en coordenadas esféricas, todo hay. Por eso es la riqueza, si se puede decir riqueza, a lo que conocemos y que otras ingenierías no lo conocen, porque nunca lo van a usar, nunca lo van a aplicar. Pero en el caso de nosotros sí hemos tenido que aprender ese tipo de coordenadas. Yo una vez viendo el cuaderno de mi hija, de mecánica, vi que ellos hacían coordenadas hiperbólicas, ¿sí? o, 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 o coordenadas elípticas. Vean, al menos nosotros no hemos utilizado coordenadas elípticas en teoría de campos electromagnéticos. Entonces, hay diferentes tipos de coordenadas, diferentes herramientas que nosotros tenemos que usar. Y que valga la redundancia y no es burla, el contador público no lo usa. Solamente para él su campo es sumar y restar. Qué fácil es el mundo de un contador público colegiado. Sumar y restar en los libros contables. Eso es todo. Mientras que para ingenierías, de las que estoy mencionando, electrónica, eléctrica, mecánica, que son las que más conozco, eléctrica porque me he enseñado muchos años en eléctrica, electrónica, que es mi profesión, y mecánica, que de alguna manera me compenetré por lo que mi hija terminó, ¿no? Entonces también sé que es algo de matemáticos y por eso hablo. Mientras que para los informáticos nada, para los geólogos nada, para los mineros nada, y así, si es que hablamos para diferentes ingenierías. Así es que no todas las ingenierías son iguales. Algunas son muy pesadas para terminar. Y culmino diciendo de que ingeniería electrónica es la carrera que más matemáticas lleva que cualquier ingeniería. Por eso siéntanse orgullosos el día que termine, porque tienen que terminar esta carrera dura, pesada, exigente, porque no son cualquiera como cualquier ingeniero. Pueden ganar menos, como en promedio los electrónicos ganan menos que un minero que trabaja en una mina, en promedio. Pueden ganar menos. Aunque hay algunos electrónicos en unas grandes compañías que ganan bastante también. O sea, no puedo decir que todos ganan menos. Hay algunos en ciertas empresas que ganan muy bien. Pero en promedio, estamos diciendo, un civil gana más que un ingeniero electrónico, porque tiene muchas obras y obras de cantidades. Yo nunca he visto que lleguen obras electrónicas en pequeños municipios a 2, 3 millones. No, a la justa llegan a medio millón, 250,000, pero carreteras, edificios, llegan 2, 3, 4, 20, 30 millones. Hasta es fácil ser cutrero con esa cantidad, si es que uno quiere ser realista, ¿no? Civil que no es cutrero es raro. Ese es raro. Ingeniero civil que no es cutrero, o sea, que no le entra a la corrupción es raro. Pueden haber, no digo que todos serán corruptos. Pueden haber alguna gente, pero es muy raro. Es muy raro. Tantos millones son, pues, sí, señores. Pero siéntanse orgullosos. Podemos ganar menos, pero sabemos más. Eso métanse en la cabeza. Bueno, dejamos eso y volvemos a lo que queremos, ¿no? Entonces vamos a hacer entonces acá un círculo y esto es la vista de frente. Ustedes han llevado lo que es el curso de geometría descriptiva, la vista de frente y la vista de perfil, ¿no? Ahí está, como un cilindro con radio A. Entonces vamos a usar coordenadas cilíndricas. Entonces vamos a expresar el campo eléctrico y el campo magnético en coordenadas cilíndricas. Esto que se me ha borrado, en realidad es esto de acá, ¿no? El vector fasor del campo eléctrico ya no lo expreso en X, Y y Z, sino en coordenadas R, Φ y Z, que son las coordenadas cilíndricas. Por lo tanto, tendrá que tener una componente transversal
una componente transversal que dependa de las tres coordenadas, en teoría, R, Phi y Z, ¿no es cierto? Más la componente axial, E sub Z. Esta, ya saben que en esta componente transversal tiene vectores unitarios, dos, mientras que la componente axial tiene un solo vector unitario, que es K, o sea, A sub Z, ya saben. ¿No? Acá no podemos decir I con J. ¿Qué vectores unitarios tienen? Los que dominamos toda esta matemática pesada, sabemos que el vector unitario es su R. Sabemos que hay el vector unitario es su phi. Y sabemos que hay el vector unitario es sub z, ¿no? O mejor vamos a poner a su R para que sea como hemos puesto a su X, a su Y y a su Z, a su R, el vector unitario a su phi y el vector unitario a sub Z, que es el K, ¿no? Este tiene solamente este de acá. Entonces, fíjense, todo eso es lo que tenemos que saber, no es así nomás. Entonces, tenemos la componente axial, que depende de las tres variables R, Phi y Z, y como sabemos que que la variable Z la debemos poner en esta forma, la estamos poniendo. Y hallamos un campo, este es el campo E, ¿no? Sin subíndice, que es el transversal, pero que ya no depende de X y Y, solamente que va a depender de R y Phi. Y la otra variable Z está E a la menos J, beta, Z, tal como está acá, similar como era para coordenadas rectangulares. Algo similar también para lo que es el campo eléctrico, ¿no es cierto? Dos componentes. Entonces, así ya está. Este es el vector fasor descompuesto en componentes. La componente transversal, que no tiene subíndice, ¿no es cierto? Y la componente axial. La variable z bajo esta forma. Ya saben por qué bajo esa forma, ¿no? ¿Para qué se hace bajo esa forma? Ya lo saben, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Y seguramente vendrá una pregunta para la evaluación el día de hoy. Pero lo que acompaña la componente axial o longitudinal H sub Z es con vector unitario. ¿Por qué? Porque tiene un vector unitario ahí, que es el K, que es el A sub Z. Y ese también es vector unitario, la componente transversal. ¿Qué vectores unitarios? Lo que he mencionado, el A sub R y el A sub phi, ¿no? Que forman un plano y perpendicular a este plano es este vector unitario, el A sub Z. Todo eso cumple. Entonces, espero que se comprenda lo un poquito complicado que es tratar guías de ondas circulares, ¿no? Pero usted está formado, está capacitado, por eso llevó el curso de teoría de campos electromagnéticos. Entonces, vamos a hablar, hay dos, acá se pueden, aquí pueden, trasladarse, o sea, transmitirse los dos tipos de ondas, TM y TE. ¿No? Entonces, vamos a comenzar con uno de ellos, ondas TE, ¿no? Ondas TE. ¿Qué dice ondas TE? No, perdón, ondas TM. Todo lo que es transversal significa S se anula. Entonces se anula la componente magnética en la dirección de propagación. O sea, se anula, si fuera, se anula la componente magnética. No se anula la componente eléctrica en la dirección de propagación. O sea, esta no se anula. Pero esta es la que se anula. Esta es la que se anula. Esa no se anula. Esta va a servir, en base a esto, cuando hallemos esto, va a servir para que cuando una vez se conozca, se puedan hallar esta y se pueda hallar esta de acá. O sea, conocido esto, sirve para hallar esto y sirve para hallar eso. Y con eso conocemos todo del fenómeno electromagnético. Entonces, lo que es guía de onda solamente sirve para hallar esta de acá. Entonces,
por ser ondas TM, ¿no? H sub z, la componente en la dirección de propagación, es cero, y dejará de ser cero la componente eléctrica en la dirección de propagación, que ese es el que genera, todo eso de acá. Muy bien, ya hemos dicho que en componentes también aparecen ecuaciones de Helmholtz o ecuaciones de onda para componentes, parecida a la ecuación de Helmholtz, que es en componentes, ¿no? Que es laplaciano transversal de la componente E sub z, aquella que no se anula, por K sub C al cuadrado por esto, ¿no? Entonces, eso ya hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Igual hacer, es lo mismo, ahí lo he repetido, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay? Allá, la diferencia es esta, ¿no? La diferencia es esta. Aquí estamos, aquí estamos hablando, tal como hicimos la clase ya anterior, esto es como vector, fíjense, es con rayita arriba, ¿no? Este es con rayita arriba. Y acá ya es sin rayita, ya no es vector, sino es escalar. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es el vector unitario que acompaña a este de acá, a sub z. Entonces lo puedo poner este multiplicado, o sea, este de acá, el E sub z, era vector, entonces lo pongo por su vector unitario a sub z. Y este también por su vector unitario, más k al cuadrado por su vector unitario a sub z, igual a cero, y este como si fuera a sub z, ¿no es cierto? Entonces se va, y ya deja de ser una ecuación vectorial para ser una ecuación escalar, porque usted solamente sabe usar ecuaciones diferenciales para escalares, no para vectores. Esa era la diferencia que ahí se notaba. Y tenemos que recordar, ya pues simplemente ya no es tanto recordar cómo salen tantas fórmulas, ¿se acuerdan cuando ustedes estaban en el curso de teoría de campos electromagnéticos? Tenía que saber de memoria la divergencia, yo sabía eso, todo sabía cómo es la expresión de la divergencia, cómo es la expresión del rotacional, cómo es la expresión del gradiente en coordenadas, en rectangulares fáciles, ¿no? En coordenadas cilíndricas, cómo es en esféricas, todo eso sabía. Ahora ya ni me acuerdo ya. Usted sabía, seguramente se debe recordar, todo eso sabía. Entonces, para coordenadas cilíndricas, esto es, ¿no? El laplaciano transversal. Bueno, y ejecutamos pues las operaciones, ¿no? Acá hay que hacer, hay que ejecutar las operaciones. Simplemente hay que ejecutar. Este es para el proceso de cómo obtener la solución, ¿no? Este es para el proceso de cómo obtener la solución. Hay que ejecutar las operaciones y todo eso, que no vamos a estar en un plan de desconfiar, ¿no? ¿Cómo es que se transforma? Se supone que ya otros ya lo han analizado. Entonces, fíjense, aquí estamos, esto de aquí es esto de acá. O sea, acá hay que hacer. Y ahí recién ponemos el campo escalar. Y de igual manera así, por K sub 0, ¿no? Por K sub 0. Y el campo escalar, esto, ¿de qué variables dependen E sub z? E sub z dependen de las variables R y phi. Y esto está derivada con respecto a R y con respecto a phi dos veces. Entonces, esto se introduce acá en el interior, ya ustedes saben, se introduce, se efectúan las operaciones, toda una gama, y punto. Y al final resulta en esta ecuación diferencial. En esta ecuación diferencial. Está en coordenadas cilíndricas. Lo subrayo mejor. Esta es la ecuación diferencial de haber efectuado esta operación. Y resulta esto de acá. No interesa mucho, ¿no? Si se ha equivocado, ¿no? Hay que hacerlo lentamente y sale esa ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de dos variables, no es de una variable, porque se deriva con respecto, a R y se deriva con respecto a phi.
Igual también se acuerdan que en coordenadas cartesianas se derivaba con respecto a x dos veces y con respecto a y dos veces. ¿Y qué hemos hecho? Hemos hecho el método de separación de variables. Igual vamos a hacer un método de separación de variables. O sea, sabemos que E sub z depende de las variables R y phi. ¿Y qué dice el método de separación de variables? Es un método que dice, si tenemos una función que depende de dos variables solitas, no, perdón, si tenemos una función que depende de que, si tenemos una función que depende de dos variables independientes, en este caso R y phi, el método de separación de variables, o sea, es una propuesta, es que la solución general proviene de la multiplicación de dos funciones, donde cada una de las funciones depende ya no de las dos, sino de una solita. Ese es el método. O sea, este me dice que depende de dos variables, R y phi. Entonces, el método de separación de variables es un método, puede que haya otro, pero es uno de los más prácticos. Dice que como que yo debo hallar una función de dos variables, entonces esta función de dos variables que sea solución de esta ecuación diferencial debe cumplir con la propuesta, por decir así, como es un método, de que es dos funciones que se van a multiplicar, donde cada función es solamente de una variable. O sea, una es de R y la otra es de phi. A la de R yo le digo F, pero a la de R también le puedo decir G y a la de phi le puedo decir F, eso es indistinto, ¿no? Entonces, ese es el método de separación de variables. Bueno, en fin, aquí tenemos la ecuación diferencial, hacemos el método de separación de variables, donde veamos E sub R, E sub Z, perdón, lo multiplicamos por 2, ¿no es cierto? Y efectuamos operaciones. Por ejemplo, para este de acá, ¿no? Dice que hay que derivar dos veces con respecto a R. Si derivo dos veces con respecto a R, se deriva esto. Esto viene a ser como una constante cuando derive con respecto a R. Bueno, haciendo todo eso, está acá, en fin, no es necesario irlo tan minucioso, ¿no es cierto? No es necesario irlo. Si usted desconfía, si usted desconfía, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Simplemente parta de acá, aprende el método, deriva uno, acá lo tengo explicado, y al final llegamos a esta expresión. O sea, ahí está, así, ahí está. Estos pasos, léalo y llegamos a esa expresión. Que lo que interesa es llegar, ¿no es cierto? En ecuaciones rectangulares para guías de ondas rectangulares, las expresiones eran idénticas. Aquí no son idénticas. Aquí no son idénticas. Esa es la diferencia, pues. Y no tenía por qué ser ahí igualito. Aquí no son idénticas. Entonces, al final, haciendo el método de separación de variables, resulta esto de acá. Acá están entreveradas, ¿no? Acá están entreveradas con respecto a R, con respecto a phi, están entreveradas. Aquí no están entreveradas. En este lado izquierdo, puro R y puro F, fíjense. F, 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 F y puro R. Y aquí en el lado derecho, puro G. Acá estaban entreveradas. Gracias a este método de separación de variables, ha salido esto, ¿no? Y a esto pues ya puedo solucionar. Esto puedo solucionar. ¿Cómo soluciono esto de acá? ¿Cómo se soluciona? Con dos ecuaciones diferenciales con variables distintas, pero al mismo tiempo que sean iguales, ¿no? A ver, vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo lo siguiente. Y dice acá, también voy a recordar, en 387, o sea que es esta expresión, ¿no? Se observa que el lado izquierdo solo depende de R, y es lo que he dicho, ¿no? Todo eso depende de R. Y el lado derecho solo depende de phi. ¿Y cómo se soluciona? Por lo siguiente, por lo tanto, esta ecuación puede tener todos los valores de las variables si ambos miembros se hacen iguales a una constante. O sea, ¿cómo es que a alguien se le ocurrió solucionar esto? Si yo digo que A es igual a B,
hay un principio que dice una cantidad igual a otra cantidad igual a otra, esa otra, vamos a poner que sea esto, si esta cantidad A es igual a esta de acá, y esta cantidad B es igual a esta de acá, quiere decir que estas dos cantidades son iguales, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, hacemos un proceso ahí inverso. Si son iguales, es porque esta cantidad es igual a una, y esta misma cantidad es igual a esa misma cantidad. Pero yo puedo poner N, P, cualquier cosa, ¿no? N, no sé. Pero yo puedo decir que es una constante, N. O puedo decir una constante N al cuadrado, que sigue siendo también hay N al cuadrado. Entonces, por eso son iguales a una constante. Ese es el método de cómo desarrollar, ¿no? Esto se hace igual a una constante y esa constante. Y esa constante se le pone como N al cuadrado, nada más. Y ya tenemos ya dos ecuaciones diferenciales ya separadas. Esa es la forma de separar. Entonces, tenemos, ya está. Como resultaba esta condición, a la izquierda 1 y a la derecha 1, y se hacen iguales a una tercera, entonces esta de acá ya está separada, y esta de acá ya está separada. Y ahora sí, saco una solución para acá, saco otra solución para allá. En coordenadas rectangulares, ¿qué es lo que se hacía? Las dos salían iguales, sino una era con F y la otra era con G, por eso que las soluciones sean iguales. Pero aquí las dos no son iguales, aquí son distintas, ¿no es cierto? Entonces saldrán expresiones distintas. Hay que solucionar esta y hay que solucionar esta. Bueno, vamos a enfrascarnos en solucionar, vamos a dedicar este curso que es de propagación a convertirlo en un curso de matemáticas, tratar de solucionar. Bueno, está la idea y la solución ya está hecha, incluso que la solución está acá, en esta hoja que le estoy repartiendo, ya lo tengo, ya está solucionado. Si alguien desconfía cómo es el proceso, entonces léalo. Ahí está la solución. Ahí está. Para esta primera, ¿no? Para esta de acá, a ver, para esta de acá, para esta de este tipo, esta de G, se ve que la solución es periódica y tiene esta forma. Mientras que esta no, esta es un poquito complicada. Para esa solución, para esta solución no es tan fácil. Entonces, recuerden que nosotros somos ingenieros, nosotros somos profesionales que usamos las herramientas matemáticas, las herramientas informáticas, muchas herramientas, las herramientas físicas para nuestra profesión. Y nosotros no tenemos que ser necesariamente mejores que un matemático, porque el matemático es una persona que se dedica a conocer en profundidad casi mucho más herramientas matemáticas que nosotros. Entonces, los matemáticos son los que solucionan pues, ecuaciones diferenciales, usan otras técnicas o otros conocimientos matemáticos, como lo que es el conocimiento de no vectores, sino de anillos, no sé qué cosas, pues, tantas cosas. Para eso son profesionales. Los matemáticos son necesarios para colaborar con los ingenieros para solucionar lo que a veces los ingenieros no podemos solucionar porque no tenemos esa profundidad. Entonces, esto, por ejemplo, esta expresión da origen a esta ya no hay problema, es una ecuación diferencial conocida, ¿no? De este tipo. Bueno, seno, coseno, ya está. Porque es de segundo orden, fíjense, porque es de segundo orden, igual como lo hemos hecho en X también, que era de segundo orden, ¿no es cierto? Pero esta no es tan fácil. Esta no es tan fácil, ¿no? Hay que cambiarle de forma, bueno, todo una gama, y al final se le cambia de forma, se hace un cambio de variable, se divide. No, quiero culminar primero.
la solución de G es de esta forma, porque es conocida ya por nosotros, es de segundo orden. Para todo n, el n que se utilizó como una constante, que varía desde 0, 1, 2, 3 hasta infinito. ¿Por qué hasta infinito? Porque el seno, coseno, por ejemplo, si yo tengo 18 grados, el seno de 18 es tantos, pero el seno de 18 más una vuelta sigue siendo lo mismo, más el seno de 18, hay un momentito ya, más el seno de 18 es es lo mismo, más una vuelta es lo mismo, y todo eso. Ya hay un momentito, ya me han llamado por el. Ya se están preparándose ya para el retorno de las vacaciones, y no sé si lo conocerán al ingeniero electrónico Roger Jesús Coaquila Castillo, que es el actual coordinador, bueno, antes se decía coordinador, ahora es director de escuela, porque nuestro director del departamento es el ingeniero electrónico Luis Jiménez Troncoso. Y por eso que como me estaba llamando, le solicité una espera, ¿no? Bueno, ya estoy volviendo. ¿Ya? Entonces, nos habíamos quedado que la solución de G ya salía, la solución de G ya salía, era esta de acá, ¿no es cierto? Y para G con los valores enteros. ¿Por qué salen enteros? Porque recuerden, si yo tengo 18 grados, como decía, el seno de 18 tiene un valor. El seno de 18 más una vuelta tiene el mismo valor. Más dos vueltas, más tres vueltas, entonces pues salen dos enteros. Eso lo hemos visto también en las soluciones de las guías de onda rectangulares, que son enteros, ¿no? Porque eran senos y cosenos. Ahí no hay ningún problema. Más bien, así, cambiándole, dándole una forma, si llegamos a esta forma. ¿Cómo es que se llega a esa forma, no? Multiplicando por F a la izquierda y el lado derecho, dividiendo todo por R, sale esto de acá y al final se llega. O sea, se le ha dado ahí una forma. Muy bien. Esta forma que hay acá, para F, es una ecuación diferencial que yo nunca la he resuelto, ni usted tampoco creo, y que ya los matemáticos la han resuelto. Su solución no es tan sencilla. La ecuación diferencial 391, esta de acá, es la ecuación diferencial de Bessel, cuya solución son las funciones de Bessel, que son de este tipo, y son las funciones de Newman. ¿Ah? Fíjense cómo entramos a campos de las matemáticas desconocidos para nosotros. Entonces, la mejor forma, somos electrónicos y muy bien, y bueno, tú eres matemático, perfecto, solucioname esta ecuación diferencial. Para eso es matemático, ¿no? Y los matemáticos nos dan como un producto, así como cuando uno compra en una tienda, nos dan un producto que es la solución de la ecuación diferencial. Entonces, toda esta solución que no es tan sencilla, a eso quiero llegar, esa solución que no es tan sencilla, es de esta forma. Es de esta forma. Es la solución de las ecuaciones de Bessel, esto de acá. Porque esto ya sabíamos que es G. Esto es esto. Y ahí estoy diciendo, ¿no? Que son las funciones de Bessel, porque las funciones de Newman se anulan para el caso de esta aplicación de guías de ondas. Pero para el caso matemático no se anula. Recuerde que son soluciones matemáticas, pero que tienen que adecuarse al mundo físico. Entonces, matemáticamente son dos. Sale dos soluciones que se van a sumar, Newman y Bessel. ¿No? Las dos se suman matemáticamente, pero para el mundo físico llega una contradicción, por lo tanto no puede ser solución Newman y solamente se queda con Bessel, con esta de JR. Ya está. ¿Dónde qué cosa es Bessel? ¿Dónde qué cosa es Bessel? Es esto, señores. No me pidan cómo sale eso. Seremos electrónicos, pero no tenemos por qué saber todas las matemáticas. ¿Cómo lo habrán hecho? No sé. Pero es las soluciones
de Bessel, las soluciones de Bessel, donde n toma el valor de 0, 1, 2, 3. Fíjense, n toma el valor, mientras que acá n no tomaba ceros, sino solamente tomaba 1, creo, ¿no? Más arribita para la trigonométrica, n tomaba a 0 también, sí, n también salía 0. Entonces, n también salía 0. Entonces, esto, esas son las funciones de Bessel, ¿ya? Fíjense, ya prácticamente acá ya no podemos decir soy electrónico, yo domino todo. No, señor, si usted no domina todo. Todos los especialistas nos necesitamos a unos y otros. ¿Cómo han solucionado los matemáticos esta ecuación diferencial? Bueno, ¿no? ¿Cómo sale esto? Tampoco sé. Pero al final sé que esa es la solución, ¿no? ¿No? Entonces, estas son las funciones de Bessel, ¿no? Para estos valores de n. Entonces, estas son las funciones de Bessel, ¿no? O sea, acá esto es como si fuera x. Esas en realidad son las funciones de Bessel, ¿no? X, pero se está adecuando. En vez de ponerle x, le estamos poniendo k sub c por r. ¿Por qué? Porque hay que poner esto de acá como el argumento de la solución de la función de Bessel, y eso se ve por acá. Eso se ve por ahí. O sea, matemáticamente es x, pero en vez de ese x se pone r. ¿Ya? En vez de ese x, se pone en, son las funciones de Bessel, o sea, las funciones matemáticas de Bessel, ¿ya? Quiero que se vea, las funciones matemáticas de Bessel son aquellas funciones que en realidad es de x o a o lo que sea, ¿no? Pero en el proceso de adecuación, en vez de x, se llega a una demostración seguramente que es K sub C por R, o sea, el número de onda por el radio. Por eso ponemos eso. Aunque esta solución matemática, esta es todavía matemática. Esta es solución matemática. Esta es solución matemática. Esta solución es matemática, porque todavía no toma en cuenta esa condición de su aplicación para la guía de onda. Entonces, donde n puede tomar 0, 1, 2, 3. Por eso se dice la función de Bessel, que da solución a esa ecuación diferencial, donde cuando n valga 0, graficando los valores da como esto que está en rojo. Cuando n es 1, da esto de acá. Y cuando n es 2, cuando n es 3, cuando n es 4, ahí en fin, da diferentes formas. ¿Ya? Muy bien, da diferentes formas. Entonces, esa es la función matemática de Bessel. Es un poquito ya más abstracto para nosotros. Ya es más abstracto para nosotros. Por eso les decía, no interesa mucho el proceso resolutivo. Lo que interesa es saber usar la fórmula de la solución. Saber usar la forma de la solución. Ahora bien, me interesa la función de Bessel, justo me interesa la función de Bessel, toda íntegra, no me interesa toda íntegra. ¿Por qué? Porque recuerden que en ondas TM, el campo eléctrico, recuerden que, a ver, vamos a regresar. Vamos a regresar. Mira, en ondas TM, ¿no? Igual como en coordenadas cartesianas en ondas TM, aquí el campo eléctrico del fenómeno electromagnético, el campo eléctrico del fenómeno, aquí en cualquier punto del exterior hay campo eléctrico, campo magnético, pero justo en el metal que es, que es esto de acá, justo ahí el campo eléctrico debe ser cero, porque es un metal de conductividad ideal,
y no se propaga. Entonces debe ser cero, esa es la condición de contorno, ¿no es cierto? Esa es la condición de contorno. Entonces, si bien sale la función de Bessel, si bien sale la función de Bessel como solución a esta ecuación diferencial, entonces, entonces la solución, acá lo voy a hacer, ya está. La solución a la ecuación diferencial, o sea, la solución para la expresión del campo que no se anula en la dirección de propagación, es debido a la solución que hemos hecho de puro G, ¿no? Que dependía de phi, y a la solución de Bessel, ¿no? Que es la otra ecuación diferencial. Pero nos interesa la solución matemática de puro Bessel, no nos interesa. Si bien matemáticamente son las soluciones para esto, el mundo matemático, nos interesa cuando esto se haga cero. Esa va a ser la condición de contorno cuando el radio es igual a A. Cuando la variable R, recuerden que R va a depender, ¿no? En el centro, acá sería R, pero cuando va creciendo, cuando va creciendo, ¿no? Para saber en cualquier posición dentro del espacio, cuando R va creciendo, cuando R es la mitad, estará acá, entonces cuando R va creciendo, ahí no hay problema, ahí tendrá un valor. Pero cuando llegue justo acá, en la circunferencia, ahí es un metal. Ahí el campo debe hacerse cero, porque la conductividad es infinita. Estamos trabajando con metales ideales. Entonces, cuando R tome el valor de A, ¿no es cierto? Ahí debe anularse. Entonces, esto debe ser nulo. Y esto no va a ser nulo nunca. Entonces, para que sea nulo ahí, este siempre debe ser nulo. Entonces, lo que nos interesa no es tanto toda la función de Bessel, sino los valores en que las diversas funciones de Bessel. Cuando es n igual a 0, se dice la función de Bessel de orden 0. Cuando n es igual a 1, la función de Bessel de orden 1. Cuando n es igual a 2, la función de Bessel de orden 2. La función de Bessel de orden 3, 4, 5, así todos los valores que toman n. Nos interesan los valores de Bessel justo cuando pasan por cero. ¿Para qué? Para que anulen a este de acá. ¿Comprendido, señores? Hasta ahí se comprende. Sí, genial. Ok. Bueno, seguimos entonces, ¿no? O sea, quiero que quede bien claro. Seremos electrónicos, sabemos mucha matemática, pero tampoco lo sabemos todo. Entonces tenemos que hacer uso de otros especialistas. ¿Quiénes? Los matemáticos, los que resuelven ecuaciones, porque ellos se han dedicado para el mundo abstracto y conocen muchas profundidades, muchos conceptos que nosotros no dominamos. Es el mundo abstracto, el mundo de las matemáticas. Un concepto solamente para que tengan una idea, en el año 1800, casi 70, 1890 y tantos, Carnot, no, sino el álgebra Boole, un tal Boole, creó un concepto del álgebra binaria, que en esos años no servía para nada. En 1800, en 1900 recién, 1940 y tantos, recién comienza la etapa de la digitalización con los tubos de vacío, pero desde 1890 y tantos, ¿para qué servía todos esos conceptos matemáticos abstractos? Esas operaciones y operaciones O, no servía para nada, pero eran los matemáticos los que tenían todas esas cuestiones abstractas. Pasaron muchos años y esos conceptos ahora lo utilizamos y es lo que usted ha aprendido en circuitos o sistemas digitales o circuitos digitales. Los teoremas de Boole, del álgebra de Boole, todas esas operaciones y no o exclusiva. Esos eran en esos tiempos. Las matemáticas son así, aprenden cosas no raras,
conceptos que muchas veces claramente no están tipificados en el mundo físico, pero que mientras el hombre va dominando más el mundo físico, a veces hace uso de esos conceptos que pueden servir como solución. A eso quería llegar, ¿no? Entonces, nosotros, si bien seremos, ustedes saben cuánto les he dicho que nosotros debemos sentirnos ahí orgullosos, ¿no es cierto? Porque llevamos bastante matemática, pero aún así no lo sabemos todo. Entonces, los matemáticos le han dado solución a esa ecuación diferencial y eso es lo que quiero llegar, ¿no? Que lo voy a condensar de nuevo. Desde que E sub z se anula en R igual a A, ¿no? O sea, en el contorno, es necesario escoger el argumento. ¿Pero cuál era el argumento? K sub C por R. De tal manera que K sub C por R, pero en este caso R igual a A sea 0. ¿Para qué? Para que se anule esto en el contorno. Lo cual implica que es lo mismo para las raíces de la ecuación de Bessel. ¿A qué se dice raíces? Raíces se dice el valor que hace que la función sea 0. Eso decimos en álgebra, ¿no es cierto? Raíces, el valor. Entonces, lo que nos interesa son los valores de Bessel, para los cuales la función pase por el eje de las abscisas, o sea, donde tome el valor 0. Las diversas funciones de Bessel. Entonces, ahí 0. Ahí está. Seguimos para entender más. O sea, lo que interesa es saber usar la solución de la ecuación diferencial y saber usar estas tablas. ¿Por qué salen estas tablas? ¿Por qué salen estas tablas? ¿Por qué sale esto? Por lo que voy a explicar. Por lo que voy a explicar. Estas tablas salen porque estas tablas son las que tenemos que usar. Entonces, ¿por qué salen estas tablas? Porque lo que voy a explicar allá ahorita, ¿no? Entonces, lo cual implica, ¿no? Debe ser 0, ¿no es cierto? Ya está. Lo cual implica que es lo mismo a las raíces de las funciones de Bessel. Hay varias funciones de Bessel, dependiendo cuánto sea n igual a 0, la función de orden 0, n igual a 1, la función de orden 1, n igual a 2, la función de orden 2, a 3, a 4, función de orden 10, en fin, diferentes formas que hay que darle valores a n. Entonces, pero lo que nos interesa es que se anule, que sea 0. Donde vamos a decir que este valor de x, que es este de acá, ¿no? Lo vamos a denominar PNM. Lo vamos a denominar así, PNM. Donde PNM es el valor de x, ahí están viendo que son iguales, ¿no? De la función de Bessel que anula, que anula, ¿no es cierto? O sea, lo que vamos a decir es lo siguiente, ¿no? El producto, recuerden que es el producto de KC por A, igual, KC por A, pero como va a depender de N y M, se le pone KC, NM por A, ¿qué cosa va a ser? Va a ser un valor nulo del orden. P sub N es un valor nulo, es un valor nulo, es un valor nulo, que anula. O sea, ¿y qué valor es ese? Para que sepan. ¿Y qué valor es ese? Es un poquito allá abstracto eso, pues yo trato de explicar. ¿Y qué valor es ese? Por ejemplo, para la función de Bessel de orden 0, para la función de Bessel, a ver, un poquito más voy a bajar, porque quiero que entre todo la función de Bessel. Ya está. Un poquito más. Ya. Por ejemplo, la función de Bessel de orden 0, o sea, yo digo lo siguiente, a ver, quiero ir a mi aplicación. Yo digo lo siguiente, debe ser el valor de acá, debe ser de tal manera que anule, pero ¿qué valores? Recuerden que este era X. ¿Qué valores de X hace que la función de Bessel, esta rojo, la de orden 0, sea nulo? Este valor, o este valor, o este valor, y todos los que más pueden seguir. Para la función de Bessel de orden 1, ¿qué valores son los que anulan? O este valor, o este valor, o este valor,
¿no? Y así puedo seguir. Entonces, recuerden que cuando yo reemplace x igual a este valor, j es igual a 0. Entonces, yo debo saber qué valores son estos de acá, estos que anulan a la función de Bessel de orden 0. Entonces, por eso digo, esto es como si fuera x, ¿y qué valores? Estos valores de acá, dos y tantos, ya, dos y tantos. Otro valor, cinco y tantos, cinco y tantos. Entonces, es lo que estoy haciendo, estoy anulando. ¿Dónde? ¿Qué es PNM? A ver, ahí está. Dice PNM. Ah, se me bloqueó ya. A ver, creo que más arriba debo ir. A ver, esperen ahí un ratito, ¿ya? No hay que esperar, si no tengo que salir, no sé, una gama, un proceso de... A cuando sale, ya se arregló, ¿ya? Entonces, muy bien. ¿Qué será? Se bloqueará, ¿qué será? Bueno, ¿qué es PNM? A es lo que quiero llegar. ¿Qué es PNM? Es el valor de X, o sea, estos valores. Es el valor de X de la función de Bessel que anula a la función. Por eso X es un valor de estos, es igual a cuando se evalúa la función de Bessel en ese lugar. Entonces, por eso sale esta igualdad. K por A, ahí está, K por A. Pero como va a haber valores para N y M, por eso se pone K sub C, NM, que es igual a estos valores PNM. ¿Y qué viene a ser PNM? Todos estos valores que anulan. Pues ahí y por eso sale esta relación de aquí. ¿Cómo se halla K sub C, NM? Si yo tengo K sub C por A, puedo despejar, entonces es el valor que anula sobre A. A ver, y ahora llegamos a la tabla, que es lo que yo quería, ¿no? Llegar a la tabla. Entonces, los valores de PNM para los cuales se anula, o sea, recuerden que pasa por el X, por el eje X, ¿no? Se tabulan siendo n la clase de la función de Bessel, n igual a 0, n igual a 1, y m es la raíz para el cual se anula. O sea, ¿cómo es la raíz? Los diversos valores. O sea, son dos valores. Fíjense, ya me va a ganar ahí el tiempo. Debo terminar antes de las 3:30. Yo he puesto dos valores de n, a ver, dos valores de n y m. ¿Qué es n? N cuando sea j sub 0, n cuando sea j sub 1, n son los órdenes de la función de Bessel. Y m son diversos valores los que pasan y hace que se anule. Por ejemplo, para j sub 0 hay m1, m2, m3, m4. Y tal vez ahí puede seguir más, no sé. Entonces, ese m son los valores que anulan a la función y n es el orden de la función de Bessel, por si acaso. Entonces, y por eso tenemos, en vez de analizar ya la curva tal como está acá, en vez de utilizar ya la curva, que de ahí podemos también sacar valores, ya, ¿no? En aplicaciones para guías de ondas circulares, ya se ha tabulado todos esos valores. Todos esos valores están acá. Todos esos valores están aquí. Ya, acá. N para la función de Bessel de orden 0, la función de Bessel de orden 1, la función de Bessel de orden 2, 3, y así. Bueno, hasta infinito, pero no se va a poner todo, sino los más principales.
Y M, el segundo es M, es la primera raíz. ¿Se acuerdan que dije 2 y tantos? Ahí está. Ese valor exacto es 2.4.5. La segunda raíz es 5 y tantos. Ahí está. La tercera raíz, la cuarta raíz, la quinta, seguramente que ya son tan pequeños. Entonces, esos son los que más interesan. Entonces, esta es una tabla que reemplaza a la gráfica de las funciones de Bessel, donde me están diciendo que n es el orden de la función de Bessel, porque hay varios órdenes, cuando n igual a 0, n igual a 1, y m viene a ser los diversos valores que hacen que la función de Bessel se anule, o sea, pasen por el eje de las abscisas. Ahí se anula. Y en esta tabla está todos los principales valores en vez de la gráfica. ¿Se entiende ahora esta parte de acá? ¿Qué es lo que se quiere? Entonces, no es tan fácil. Guías circulares no es tan fácil. Muy bien, ya hemos hallado entonces, fíjense, ya hemos hallado nosotros K, y con esto culmino, ya hemos hallado K, ya hemos hallado K, el número de onda, ¿no? N, el orden de la función de Bessel, y M, las raíces que anulan, que son todos estos valores, que es igual K por A, ¿no es cierto? Que es igual a estos valores. Estos valores son estos de acá. Estos valores vienen acá, ¿no? PNM, son las raíces, ¿ya? Y por A, ya está. Y ahora ya sabemos K, y todos sabemos cómo K se relaciona, es velocidad de la luz es igual a F por lambda. Y sabemos cómo se relaciona el número de onda. El número de onda K es igual a 2pi sobre lambda, ¿no es cierto? Entonces, en vez de lambda, pongo F y pongo lo que es lambda. En vez de lambda pongo 2pi sobre K, ¿no? Sobre K. Y puedo despejar F. F es igual a C por K, porque esto va a multiplicar, sobre 2pi. Entonces, conocido K, el número de onda de corte, ya sabemos por qué es de corte, porque las dimensiones físicas de la guía de onda intervienen para ese valor y se puede hallar entonces la frecuencia de corte asociada con esta guía de onda. Y sale de esta forma, C por K por 2pi. Que ahí está, C por K entre 2pi. Y sale ahí esta forma. Entonces, ¿cómo puedo hallar yo, dada una guía de onda, cómo puedo hallar yo, dada una guía de onda, dada una guía de onda? Y con esto culmino. ¿Cómo puedo hallar yo, dada una guía de onda que tenga dimensiones de un radio de un valor, ¿no es cierto? Una guía de onda circular. ¿Cómo puedo saber qué frecuencias son las que se deben usar, que deben ser mayores a la frecuencia de corte para que se transmitan? Porque si son menores, no se transmiten. Ahí está. ¿Y de qué depende este? Depende del radio que estoy usando y depende de los valores que anulan a la función de Bessel. Depende de los valores que anulan a la función de Bessel. O sea, estos valores que vienen acá, depende de eso. O sea, yo debo hablar qué orden quiero usar. La función de Bessel de orden 0, la función de Bessel de orden 1, y cuál de las raíces lo anula. Esta raíz que lo anula, o esta, en fin. Pero todos queremos que sea el modo más bajo. Por lo tanto, si queremos que sea el modo más bajo, el más bajo de todos estos de acá, ¿cuál es? Ese es este de aquí. Que ese será el modo más bajo de ondas TM. De ondas TM. Muy bien, ya hemos hecho ondas TM en guías de ondas circulares. Ya después haremos ondas TE y con esto culminamos todo y finalizamos todo el curso. Ya falta poco ya para finalizar. Muy bien, señores.
A las 15:30 se va a abrir la evaluación escrita. Son 15:19. 10 minutos, como quien dice, descansando, para que ya se abra la evaluación y puedan dar la evaluación escrita que ya está colgada. Será entonces todo por hoy día. Nos vemos el día lunes. El día lunes que dijimos hay práctica calificada, creo que sí. Dijimos el día lunes hay práctica calificada, que ya la tengo hecha también. Entonces el lunes hacemos práctica calificada y el martes culminamos todos estos conceptos de guía de onda. Y lo más seguro que el jueves, último día de clases, va a ser el examen final. ¿Ya? Entonces, para resumir, esta fórmula que dicen F sub C NME es la fórmula que prácticamente vamos a utilizar junto con la tabla para saber las diversas soluciones que permiten que se pueda transmitir energía electromagnética en una guía de onda circular con las estos. Ya luego vamos a ver, ya con los ejemplos se va a entender mejor. Falta onda C y de esa manera culminamos. En fin, a las 15:30 entonces voy a esperar de que se abra y los voy a acompañar hasta ese momento para que den ya la prueba.